Ya, entonces dice que en la parte A o B de un mecanismo se compone de una barra de acero o B. O sea, el elemento A o B es todo este elemento que está acá. Todo eso de ahí. Y dice que se compone de un elemento B que mide 500 milímetros. Entonces esto quiere decir lo siguiente. Quiere decir que esto de acá es 500 milímetros. Dice que está soldada el engrane E. Ya, todo esto es fijo, está soldado en el engrane E. Entonces quiere decir que si yo giro esto acá, va a girar esto para acá. O si lo giro aquí, que eso es lo más probable porque está anclado acá. Si yo lo giro ahí, esto va a girar en este caso a la misma velocidad angular que esto de acá. Dice que el engrane E es de 120 milímetros de radio. Este L es de 120 milímetros de radio. Y que puede girar alrededor de O. Entonces estaría girando alrededor de O. ¿Dónde estaría O? Estaría ahí. Ahí está girando, ahí en esa parte. La impulsa un engrane D. Ya, es decir, este engrane D es el que está haciendo girar a este otro. Se lo está impulsando. Ya, entonces, por ejemplo, si este gira así, este va a girar para acá. En el instante que se muestra tiene una velocidad angular en sentido contrario a las manecillas de reloj de 20 radianes sobre segundo. ¿Ya? Y una aceleración angular, en este caso de 35 radianes sobre segundo al cuadrado. Esta sería la velocidad angular y esta sería la aceleración angular. Y dice que en contra de las manecillas de reloj, es decir, todo este engrane está girando para acá, así. Dice que si la barra OB tiene una masa de 4 kilogramos y el engrane E tiene una masa de 5 kilogramos. Es decir, la masa del elemento que tenemos acá, de este elemento, dice que es de 4 y en cambio el engrane, que sería este de acá, ese de ahí, todo eso de ahí, dice que es de 5. Dice que el radio de giro del engrane es de 85 milímetros, es decir, es de 0,085 metros. Dice determine la fuerza tangencial ejercida por el engrane D, es decir, cuál es la fuerza que se ejerce aquí, ahí en esa parte. Ahí va a haber una fuerza. Y la B dice las componentes de reacción en la flecha O. Obviamente en la flecha O van a haber una reacción que va a ir hacia arriba y una reacción que va a estar hacia los lados. Entonces ahí habría una reacción y la otra reacción debiese estar acá en el eje. No sé, pues le puedo dar una dirección ahí y después veo cuál es la dirección efectiva para dónde es. ¿Ya? Obviamente si me da negativa quiere decir que la reacción es para el otro lado, ¿no? Ya, entonces acá está la representación. Tenemos la fuerza hacia abajo, la fuerza peso del engrane E, la fuerza de reacción en I, la fuerza peso del engrane OB, que serían los dos elementos. Está compuesto de un engrane E y está compuesto del engrane OB. Y para otro lado, donde están las fuerzas efectivas, tendría el momento del engrane E por la aceleración angular, el momento del engrane OB por la aceleración angular. Y obviamente en el centro de masa de este elemento, como está rotando alrededor del engrane E, va a tener en este caso dos fuerzas que va a ser MOV AB, que estaría actuando en el eje tangencial, y en el eje normal estaría actuando la masa MOV por la aceleración AOB. Es decir, esta sería la aceleración centrífuga, que sería hacia adentro, ¿no es cierto? O aceleración normal en este caso. Esta sería la aceleración normal acá, y esta sería lo que es la aceleración tangencial en este otro vector de acá. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ya, entonces vamos.
¿Estamos claros, no? Ya, entonces vamos acá, en este caso, a aplicar lo que es la suma de momento. Ya, esto sería la suma de momento. Entonces acá yo tendría la suma de momento. Creo que el momento no, ¿no es cierto? No, o en cero, lo coloqué, ya. Y después la suma lo mismo, pero efectivo. Ah. Ya, ahí sí. Ya, esto es lo que se hizo acá abajo. Se aplica la suma de momento en ambos lados. Entonces, primero tengo que ver este mono. En este mono, si yo estoy aquí, estoy ahí girando, ahí en el centro, como se ve en la figura, tengo un solo vector acá al lado, ¿no? Porque obviamente ese vector que está ahí, y ese vector que está ahí, y ese que está ahí, todos convergen en el centro de donde va a rotar esto, donde va a girar, que sería el punto O. Entonces la única fuerza que tiene está un brazo de distancia, que estaría un brazo de 120 milímetros, porque eso es el radio del engrane, sería el vector F. Entonces por eso que acá yo digo que es F por 0,12, que son los 120 milímetros. F por 0,12. Sería la única fuerza aplicada en la distancia de 0,12, no hay más, ¿no? Y obviamente todo esto estaría girando hacia acá, porque dice que gira en sentido horario el encabezado. Estaría girando acá. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Ya, entonces acá en este otro mono yo voy a tener dos momentos dos momentos realizados en este caso por la rotación. Uno que sería el momento de inercia del engrane E por la aceleración angular y el otro que sería el momento de inercia del elemento B por la aceleración angular. Pero resulta que el elemento B no está rotando en el centro de rotación, porque yo estoy rotando, o sea, centro de rotación me refiero al punto donde estoy rotando ahí, todo el sistema, ahí está rotando todo el sistema. Él está afuera, está a una distancia. Está a una distancia en este caso que estaría en este caso justo en el centro de esta barra. Y el centro de esa barra está a la mitad de 500 milímetros, estaría a 250 milímetros, es decir, 0,25 metros. ¿Ya? Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es sumar ese momento de inercia en E por alfa y el momento de inercia OB por alfa, más, en este caso, la fuerza, en este caso, la fuerza MA, que sería la fuerza que se produce en este caso de forma tangencial acá, por el radio, por la distancia que hay de ahí, que esa distancia, como dije, es 0,25. Y esto es lo que hice acá. Entonces acá tengo el momento de inercia E por alfa, más el momento de inercia OB por alfa, más en este caso la masa OB por alfa, por R cuadrado. Ah, pero recuerden que esto de acá, recuerden que se puede escribir en este caso como M por A por R o M por alfa por R cuadrado, que sería lo mismo. Por eso que lo escribí de esa forma. Y resulta que yo quiero despejar la F, entonces el 0,2 pasa dividiendo todo lo que está al otro lado. Y aquí yo reemplazo. Entonces, ¿qué es lo que tengo en primera instancia? En primera instancia tengo la masa por el radio E al cuadrado por alfa, ¿no es cierto? Ahora, recordemos que esto, más que el radio E, esto debiese ser el radio K, ¿no es cierto? Porque el radio de giro, el RE es el radio de giro. Entonces sería la masa por el radio de giro al cuadrado por alfa. Entonces la masa son 5 por el radio de giro al cuadrado por alfa. Y la otra sería en este caso el momento de inercia de la varilla. Es esa la fórmula. En este caso es masa dividido en 12
por L al cuadrado. Y ahora, ¿cuánto es el largo? El largo es 500 milímetros, el largo de toda esa barra, entonces sería 0,5. Entonces sería 4 dividido en 12 por 0,5 al cuadrado por el 35 que sería la aceleración angular. Y por último, la otra sería en este caso la masa por la aceleración angular por el radio al cuadrado. Esto aquí es donde tengo el eje paralelo, ¿no es cierto? Que sería en este caso toda esta masa concentrada hacia acá, ¿no? En ese eje. Y sería la masa por la aceleración por el radio, ¿no es cierto? Ya entonces sería 4 por 35 por 0,25 al cuadrado. Y todo eso dividido en 0,12. Ahora esto lo ingresamos en una calculadora. Antes de ingresar a la calculadora, no sé si hay alguna pregunta. ¿Se entiende eso o no? ¿Está muy difícil, chicos? Bueno, ¿Cómo está Marcela? Cuénteme. En la calculadora queda 5 por 0,085 por 35 al cuadrado más 4 partido en 12 por 0,5 por 35 al cuadrado más 4 por 35, ¿o no? Por 0,25 al cuadrado dividido en 0,12. Todavía otra cuestión que nada que ver, algo debo haber apretado mal, a ver, vamos viendo. A ver, 5 por 0,85. ¿Qué cosa coloqué? Nada, pues me coloqué mal el cuadrado, por eso me daba algo que nada que ver, pues. Ese va al cuadrado. 35 por 0,5, 35 al cuadrado. ¿Por qué coloco? Ah, me estoy confundiendo ahí, miren. Es lo que te genera el colocar la unidad de medida, porque a veces tomas el cuadrado del segundo, lo elevas al cuadrado, no, puede ser la unidad de medida al cuadrado. Y de hecho el que iba realmente al cuadrado no lo elevé al cuadrado, que es ese. Después son 35 y el 0,25 igual al cuadrado. Y ahí da, 107,76 aproximadamente. Ya, entonces después acá aplicamos lo que es la suma en el eje X. Entonces acá sumamos todo lo que son las fuerzas en el eje X. Ya, entonces acá en el eje X yo tengo una sola fuerza en este caso externa, que sería Rx. Si me voy a la figura, estaría solamente esa, no hay más. Y acá estaría solamente esa, porque sería la masa por la aceleración por el radio, ¿no? Perdón, la masa por la aceleración, sin el radio, la masa por la aceleración. Sería la masa por la aceleración angular por el radio, ahí sí. Y tendría que hacerla así, pues, creo. Entonces sería la masa por la aceleración angular por el radio. Entonces la masa son 4, porque esa es la masa del elemento B, ¿no es cierto? El engranaje, recuerden que valía 5. La aceleración angular es 35 y el radio, en este caso, es la mitad de los 500. Serían 0,25. Y eso te da 35 newtons. Y la otra condición, la última, sería la suma de fuerza en el eje Y. Ya, en el eje Y, ¿qué fuerzas tengo? Por este lado tengo F para abajo,
FW para abajo, y RI para arriba, y la otra peso para abajo. Esas tres van para abajo y esa para arriba. Entonces para abajo en este caso le vamos a dar negativo y para arriba positivo. Entonces el RI va para arriba positivo. Todas las que eran para abajo eran negativas. Y aquí eso está malo. Que recuerden que es esa cantidad. Tengo que cambiarla. ¿Dónde se repite esa cantidad? Ya, entonces, todas las que van para abajo, hay que dejarlas negativas. Eso quiero decir. Entonces, ¿qué haría? Esa positiva porque va para arriba, esa negativa porque va para abajo, negativa porque va para abajo, negativa porque va para abajo. Y esto va para arriba. La masa OB por la aceleración angular por el radio, y en este caso en el eje normal, eso va para arriba. ¿Ya? Ahora, esto sería lo que es la aceleración normal, ¿no? La aceleración normal. Y ahí la aceleración normal, tenemos que ver la fórmula. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de aceleración normal? De hecho, aquí esto está como mal escrito, sí, porque la aceleración normal, recuerden que era la angular por el radio, ¿no es cierto? Angular por radio al cuadrado creo que era, ¿no? No me acuerdo mucho. Y ahí yo tengo la angular, entonces sería angular al cuadrado angular al cuadrado por el radio. Ya, entonces el RI mantiene ese lugar porque es la reacción que quiero saber. Esto que está aquí lo mantengo ahí al comienzo. Los pesos y la fuerza que calculé. Los pesos y la fuerza que calculé eran negativos, pasaban positivos. Ya, entonces acá tenemos los 4 y acá están los 20 al cuadrado por el radio, por lo que explicaba antes. Eso que está ahí es eso. Después los 49, que sería el peso E, y el peso OB es 39,24, y la fuerza que calculé acá. Entonces, ahora, estos pesos serían las masas. Este cálculo no lo estoy mostrando acá. Que recuerde que el peso E, el peso del engrane E, es la masa por la gravedad. Y este valía 5, era 5 por 9,81. Y esos son 49,05. Ahí están los 49,05. Y el otro peso, el OB, es la masa OB por la gravedad. Y la masa OB son los 4 por los 9,81. Ya, 4 por 9,81 serían 39,24 newton. Y ahí están los 39,24. Entonces ahí yo tendría esas cantidades que se muestran ahí. Tendría en este caso esa cantidad estaría ahí, y esta cantidad de acá abajo estaría ahí. Y después sumamos todo eso. O sea, operamos todo eso que está ahí. Sería los 4 por 20 al cuadrado por 0,25, que es el radio, más 49,05 más 39,24 más el 107,76. ¿Cuánto me da eso?
y los 596,05. No sé si hay alguna pregunta. Ya, este que aparecía en el video, pues se da la placa que tiene, en este caso mide 200 por 150, tiene una masa de 20 kilogramos y está suspendida en dos pasadores, el pasador A y el pasador B. Si repentinamente se quita el pasador B, es decir, acá sacamos el pasador B, por lo tanto esta placa va a rotar, dice determine la aceleración angular de la placa, B, las componentes de reacción en el pasador A, inmediatamente después de quitar el pasador B. Acá está la representación. Pues al quitar el pasador B, la fuerza externa, voy a tener la reacción en AI y la reacción en AX. Y en este caso la fuerza peso, que sería mg. Por el otro lado, voy a tener la masa ma y en este caso el momento de inercia I por A, por alfa. ¿No es cierto? El momento de inercia por la aceleración angular. Entonces acá lo primero que voy a hacer es el cálculo de lo que son las sumas de momentos. Y esto. Vamos a copiar eso, vamos a escribirlo. Y esto se hace en C. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá, por este lado, tengo solamente el mg, ¿no es cierto? Por la distancia que hay desde el punto A. Entonces, desde el punto A hay una distancia lineal, que sería esto, hasta ahí. Porque obviamente ese vector, como mostraba yo en el video, lo puedo subir hasta ahí, bueno. Entonces quería esa distancia. Que es la mitad de 200, serían 100. 0,1 metro. Esa distancia equivale a 100. Entonces sería la masa por la gravedad, que es la fuerza peso, por la distancia. Y al otro lado tengo el momento de inercia por la aceleración, el momento de inercia de masa por la aceleración angular, que eso sería el momento que se produce ahí. Y acá la masa por la aceleración, que sería la fuerza efectiva, en este caso, por la distancia, que hay desde el punto de rotación, puede estar rotando en nada. Pero recuerde que la masa por R puede ser masa aceleración angular por R cuadrado. Entonces eso es lo que he copiado acá. Bueno, lo que he hecho ahí es reemplazado el momento de inercia para una placa como esta, el momento de inercia, si está rotando aquí en ese punto, sería la masa partido en 12 por las dimensiones, la suma de los cuadrados de las dimensiones. Por aceleración angular, más en este caso lo que quedaba acá. Pero resulta que cada uno de ellos tiene masa, entonces puedo eliminar la masa, la puedo cancelar de los dos lados de la igualdad. Y que haría gravedad por la distancia x, que haría alfa, que es esta alfa que está afuera, partido en 12 por los cuadrados de las dimensiones. Por alfa por r cuadrado, porque esa me recuerda que se fue. Ya, resulta que yo tengo alfa aquí y tengo alfa acá. Entonces lo que he hecho ahí es factorizar por alfa. ¿Y por qué he factorizado por alfa? Para despejar alfa. ¿No es cierto? Y lo otro que he hecho en este caso es pasar el 1 sobre 12 multiplicando al a cuadrado y al b cuadrado. Por eso quedó a cuadrado partido en 12 y b cuadrado partido en 12. Más lo que es el r. Recuerde que esa alfa la extraje. Entonces ahora todo esto que está aquí va a pasar dividiendo la gravedad por x, que es la distancia que hay desde el punto A hacia el vector. Ya, entonces, ahí quedaría. Y ahora reemplazo. La gravedad vale 9,81 y esta distancia x vale 0,1. Se explicó que era 0,1 porque esta fuerza en este caso está a la mitad de 200 milímetros. Es decir, está a 100 milímetros desde el punto A. Y reemplazamos el 0,15 al cuadrado, que es una dimensión, el 0,2 al cuadrado, que es la otra dimensión, y acá el radio. Pero ese radio debo calcularlo. ¿Por qué es esa cantidad? Entonces, como se mostraba en el video, bueno, ese paso me lo salté, ¿se dan cuenta? Como se mostraba en el video, recuerden que acá se formaba un triángulo. No sé si lo vieron. Ahí se forma un triángulo.
Entonces, yo para calcular esa distancia, yo sé que aquí, en ese sector, tengo la mitad de 150, que serían 75. Y abajo tengo la mitad de 200, que serían 100. Entonces, lo que voy a hacer en la calculadora es calcular el valor de R, aplicando Pitágoras. Sería 75 al cuadrado partir más 100 al cuadrado. Entonces, esto fue lo que se hizo esto. Se aplicó Pitágoras y dijo que esto era 75 al cuadrado más 100 al cuadrado. Me da 125. Y 125 dividido en 1000, porque son 125 milímetros, sería 0,125. Entonces, por eso que acá aparece ese número. ¿Ya? Que el R, que está al cuadrado acá. Y ingresando todo esto en una calculadora me da 47,088. Veamos si está bueno, porque pude haberme equivocado en eso. No sé si hay alguna consulta. ¿No? ¿Está quedando claro como el agua? Como el agua, ¿no? No, no está como el agua. ¿Para usted? Ya, para mí dice que está claro. Como el agua. Ya, si no se los voy a preguntar a estos chicos, no quiero. Bueno, si tuviéramos clase así en sala, se lo preguntaría, para que después no digan, no, sentimos que fuimos perjudicados, me van a decir después. Ya 12 más, acá serían. ¿Se dan cuenta cuando uno agrega el álgebra que como que complica al alumno? Lo enreda, ¿no? Las letras, sí. Lo enredan. Entonces yo siempre he sido de la política que este tipo de materia uno no tiene para qué agregar tantas letras. Pues, ¿qué saco yo para pasar una materia fácil y con las letras enredar al alumno? Siento que hay que hacer todo lo contrario. Enredar al alumno con lo que realmente es difícil, ¿no? Con los ejercicios que son, lo que son realmente los problemas. Sí, da lo mismo. Ya, ahí tendría la aceleración angular. ¿Qué es lo que creo que piden aceleración angular? Pues determina la aceleración angular de la placa. Ya, eso está calculado. Eso fue lo primero que se calculó. Y lo otro que se pide, son las componentes de los pasadores. Entonces las componentes las voy a calcular con las otras dos condiciones, que son las sumas de las fuerzas. Ya, entonces acá tenemos la primera condición, que es la suma de fuerza en X. Entonces voy a ir al otro problema para copiarla. Ya, entonces aquí tengo esta condición, que es la suma de fuerza en el eje X. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Yo lo que tengo acá en este caso sería la X, porque en el eje X tengo solamente la X, ¿no es cierto? Y tendría esta fuerza, que iría hacia acá, que sería el MA. Entonces, si yo entiendo que hacia acá es positivo, esta tendría que ser negativa. ¿Ya? Entonces tendría que ser menos MA y resulta que acá hay un ángulo. Y aquí también se complica un poco, porque aquí yo tengo un ángulo, ¿no? Resulta que acá se forma el mismo triángulo que vimos antes, ese, ¿no? Y resulta que el ángulo que se forma aquí, ese ángulo de ahí, se va a repetir en otra parte. Se va a repetir acá abajo, chicos, ahí. En esa parte. ¿Por qué? Porque, bueno, como se explicaba en el video se explicaba que decía que si este ángulo de aquí se achica, también se achicaba el de abajo. ¿Ya? Entonces puedo decir que es el mismo. ¿Y cómo calculo este ángulo? Yo sé que esta dimensión de acá es 75 y esta dimensión de acá es 100. Entonces aplico tangente. ¿Qué me dice tangente? Voy a buscar la tableta, cuando estoy con la tableta, para rayar ahí, ¿ya?
Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Ya, resulta que yo estoy aquí, y yo aquí a este lado dije que era 75. Y este de abajo eran 100. 100. Entonces, yo necesito calcular ese ángulo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a aplicar lo que es tangente. Vamos a aplicar lo que es tangente. Y tangente del ángulo es el opuesto, que serían los 75, partido por el adyacente, que son los 100. Entonces, al despejar esto, queda tangente a la menos 1 de 75 sobre 100. ¿Ya? Y sería shift tang de 75 sobre 100. Ahí me daría. No puedo ocupar la calculadora ahí porque tengo bloqueada toda la pantalla. Shift tang, como estoy escribiendo sobre ella, sería 75 dividido en 100. 36,87 me da. Grados. Eso fue lo que me dio. Ya borro ahí, que eran los 36,87. Entonces, yo acá voy a trabajar con un ángulo que es de 36,87, que sería ese ángulo. Eso es lo que vale. Ahí está, 36,87. ¿Ya? Bueno, ahí, 36,87. Ya, pero esto de acá está un poquito errado, porque eso es negativo, ¿no es cierto? Porque recuerde que esa componente está hacia el lado de los negativos. Está hacia acá. ¿A dónde está? Acá está la memoria. Está hacia acá. Recuerde que esa componente es hacia acá, hacia adentro. ¿Ya? El ángulo estaba acá, por lo tanto aquí yo trabajo con seno. Entonces acá sería MA por el seno del ángulo. Y el ángulo, recuerde que dije que estaba ahí, ¿o no? Ahí estaba el ángulo. Ya, entonces por eso que acá digo yo lo siguiente. Digo que esto es menos M por A, pero el A acá lo trabajé como alfa por R, por el seno del ángulo. Bueno, la masa es 20, que eso lo da el encabezado, que es la masa de la placa, dice que es 20, en alguna parte por acá, ahí está, 20, ¿no es cierto? Dice que la masa es 20 por, en este caso, los 47,088, que es la aceleración que calculé acá, por el 0,125, que en este caso eso sería el valor de R, que lo calculé también, ¿o no? Por el seno de 36,80 y fracción, ¿no? ¿Ya? Y ahí me daría lo que es la reacción a X, ¿no es cierto? Recuerde que esto es la M, y todo esto de aquí, esto es lo que es A. Recuerde que esto es alfa. Este es alfa y este es R. Alfa por R da A, ¿no es cierto? Y recuerde que es M por A por el seno, que es el cual me va a dar la descomposición. Porque si yo tengo todo esto, sería realmente el vector MA, ¿no es cierto? Pero el vector MA tengo que multiplicarlo por el seno de S de 36,87 para poder descomponerlo. Y ahí me daría la reacción, en este caso, ahí, negativa. Quiere decir que va para el otro lado realmente la reacción, no va para acá, va para allá. Por eso me dio negativa, ¿no? Ya, entonces tendría lo que es la reacción, y acá lo que tengo yo es aplicar sumatoria de fuerzas verticales, en este caso lo mismo, pero con I. Con I. Aquí lo aplico en I yo, no en X. Ah. ¿Y en I qué tendría? En I tengo la reacción en I hacia arriba. Tengo, ¿qué más?
Reacción en I. Tengo la masa por la gravedad hacia abajo y por este lado tengo la componente en I, es decir, masa por aceleración por coseno, que está pegado, ¿no? Y esa va para abajo también, en negativa. Ya, ¿a dónde vamos? Ya, aquí tendría yo lo siguiente. Tendría esa negativa y en este caso el menos masa por gravedad que va para abajo, porque esa es la que va para arriba, por eso es positiva, pasaría positiva al otro lado. Entonces me queda menos 20 por 47,08 por el 0,125. Y acá no es por seno, como lo hice acá, es por coseno, porque está adyacente. Más lo que es más mg, que lo colocaría a este lado. Y ahí me daría el 102,03. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Y al ingresar eso a la calculadora yo obtendría el resultado. ¿O no hay pregunta? ¿No, chicos? No, Ya. no estaba enredado. ¿Está enredado? Sí, La avance. estaba muy enredado. Está hablando puro chino, profe. Estoy hablando chino. Ya pasamos al último. Ya, el último, en este caso dice que la esfera de R 25 centímetros y masa 30 kilogramos se suelta sin velocidad inicial, es decir, desde el reposo, sobre una pendiente, y rueda sin deslizarse. Es decir, que rueda libremente, no hay deslizamiento, porque puede ser que no ruede y se deslice, ¿no es cierto? Dice el valor mínimo del coeficiente de fricción estática compatible con el movimiento de rodamiento. Dice B, la velocidad del centro de la esfera cuando avanzó 5 metros. Para sacar la velocidad en el centro de la esfera necesito lo que es la aceleración. ¿Ya? Para ocupar cinemática. Y ahí calcular la velocidad. Y la velocidad en este caso en C de la esfera cuando desciende también los 5 metros, pero sin fricción. ¿Ya? Es decir, en este caso cuando no va a haber fricción, cuando no hay fricción, en este caso quiere decir que la esfera se desliza, no rota. ¿Se entiende eso? ¿Por qué cuando no hay fricción no rota? ¿O no entienden eso? Marcela, ¿entiende eso? ¿Por qué cuando no hay roce, por qué no rota? No, profe. No lo entiende ya. Lo que pasa es que usted cuando tiene la esfera, si esto fuera resbaladizo, no lograría traccionar aquí en ese punto. Miren este punto de aquí, que lo voy a marcar yo. Mire, este de aquí. Este punto de ahí. Si no hay roce, este punto no se va a unir con la superficie, no va a quedar anclado a la superficie. Entonces, como no queda anclado a la superficie, lo que va a pasar es que este punto se va a deslizar hacia abajo, por lo tanto la esfera no va a rotar. Por el mismo peso va a empujar la esfera sin que produzca un rodamiento. Pero sí se desliza. Sí se va a deslizar, pero no rotar. O sea, en el fondo igual va a tener movimiento, pero de deslizamiento, no de... Sí, eso es lo que voy yo. No tiene un movimiento de deslizamiento y rotación. Claro. Porque, por ejemplo, cuando usted va en un auto y el auto va andando, la rueda tiene micro deslizamiento, porque la rueda tiene que deslizarse algo. Se desliza micro en una forma, unos micro deslizamientos que le llaman, un micro patinaje. ¿Ya? Que en sí, al tratar de traccionar la rueda, se desliza. Pero también rota, ¿no? El problema es cuando se desliza y no rota. ¿No es cierto? Porque ahí no es efectivo. Generalmente cuando uno frena le sucede eso a los neumáticos. A los neumáticos. Pero generalmente pues generalmente por ahí se inventaron el ABS. Para que no se bloquee, eso se llama que se bloqueó el neumático. Para evitar el bloqueo del neumático, llegó el ABS. Pues el ABS lo que hace es, electrónicamente siente que el neumático no se mueve, no avanza, cuando el auto va en movimiento, entonces suelta. Giró y lo aprieta de nuevo.
Y va haciendo eso, va como golpeteando. Entonces el neumático va girando, va girando, va girando, pero bloqueándose a la vez. Entonces lo que produce eso es que en este caso el neumático vaya agarrándose al asfalto. Cuando tiene el deslizamiento, cuando el neumático está bloqueado, no se agarra. No se agarra porque obviamente pasa de largo, ¿no? Y obviamente, ¿quién va deteniendo la fricción que va? Porque obviamente al estar arrastrando, hay fricción y obviamente va a llegar un momento que lo va a detener, ¿no? Pero no se va a detener tanto como que si fuera también rotando, ¿no? Al ir rotando va deteniéndose más que en la otra instancia. Ya, entonces en el apartado C lo que me dice es que esto se va a deslizar, no va a rotar. Y acá no, pues acá va en el apartado A y B, rota aquí, porque hay una fuerza de fricción que en el caso lo mantiene fijo en ese punto, para que produzca la rotación, pues, ¿no? Ya, es como que si yo colocara algo acá, una cuña, o una pequeña cosa acá en este punto que impidiera que ese punto se moviera. ¿Qué va a pasar? El punto C va a tener que avanzar hacia acá, pues, ¿no? Por el peso, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Que esto se mueva en forma circular, rote, pues, ¿no? Eso es lo que pasa. Ya, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Una, la fuerza normal. Otra, la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción va a ser la que ayude a la rotación, pues, ¿no? Y la otra, el mg, que es la masa por la gravedad, que esto va a hacer que esto rote, porque este vector va a tener dos componentes. Va a tener un componente que va a formar lo que es la fuerza normal y una componente que va a hacer que la esfera avance hacia abajo. Pero al hacer que avance hacia abajo esa componente y haber una fuerza que impide que avance hacia abajo, ¿qué va a producir? Que esto vaya rotando. ¿Ya? Ahora acá, ¿qué tengo acá? Acá yo tengo en este caso la fuerza interna, la fuerza efectiva que sería M por A, de forma paralela al plano, y el momento de inercia que sería en este caso por la aceleración angular. Suma de momento en C y suma momento C en efectivo. ¿Qué tengo en el primer dibujo? Acá yo estoy aplicando lo que es el momento en este punto, pues, no sé, en el punto de rotación, que sería este punto de acá. Pues ahí voy a rotar, pues, ¿no? Ahí voy a rotar abajo, en la superficie. Porque la superficie es donde se va como a volcar esto, ¿no? Entonces, ¿quién hace que esto como que se vuelque para que rote? La fuerza peso, ¿no? ¿Y quién hace eso? Esta componente. Pues esa componente de la fuerza peso en esta parte del diagrama, que es esta parte de acá de la ecuación, hace que esto rote. Y que sería en este caso la masa por la gravedad, por el radio, por el seno de 33. ¿Por qué por el seno de 33? Porque obviamente este ángulo se queda adyacente al eje Y, que es el mismo ángulo de acá. Si el ángulo acá fuera 40, acá habría 40. Si fuera 50, habría 50. Pero como el mg actúa como un plomo, yo debo de componer los dos componentes. Una componente en Y, que no me sirve para esto, me sirve la componente en X, que sería masa por gravedad por el seno de 33, que el ángulo no está pegado a la componente en X, ¿no? Y por eso que me queda esto anotado así. Al otro lado tengo el momento de inercia de masa por la aceleración angular, más en este caso lo que es la masa por la aceleración angular por el radio al cuadrado, que sería el ma por r, ¿no? ¿Cuál es el r? Esta distancia que está acá, que sería el radio de la esfera. ¿Ya? Bueno, después vamos a ir a los datos porque aquí ocupé pura álgebra. Entonces tendría mg por r por seno de 33 y el momento de inercia de una esfera es 2/5 por m por r cuadrado, obviamente por alfa. Y acá sería m por alfa por r cuadrado, entonces sería m por alfa por r cuadrado. Lo que puedo hacer acá es cancelar la masa, que lo que voy a poder calcular acá es alfa, ¿o no? Necesito calcular alfa. ¿Para qué? Para poder calcular la velocidad cuando avanzó 5 metros, ¿no? ¿Qué es lo primero que voy a calcular? El coeficiente roce, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aquí en esta oportunidad con esto yo calculo alfa. Entonces puedo cancelar lo que es la masa.
porque está en los tres elementos. Cancelo lo que es la masa, me queda esto. Y aquí yo sumo 2 quintos más 1. Por eso que me da 7 quintos. ¿Ya? Porque esto tiene R alfa y este tiene alfa R, que es lo mismo. Veamos, no sé cómo ustedes son para sumar fracciones. Entonces aquí yo tengo 2 quintos y eso le tengo que sumar 1, porque tengo un alfa R. Entonces lo que hago yo, el 2 quintos, tiene que tener igual denominador. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir el 1 pero con denominador 5? 5 sobre 5, ¿no? Así suman fracciones. 2 más 5, 7. 7 quintos. Entonces por eso que es 7 quintos. Por eso que yo, este resultado que tengo aquí, lo tengo anotado ahí en ese sector. ¿Estamos, no? Y después, ¿qué hago? El 5 lo paso multiplicando y el 7 lo paso dividiendo. Y bueno, y el R también pasa dividiendo en conjunto con el 7, quedaría 7R. Es decir, Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Eres 7R? No sé, yo no soy fanático del fútbol. ¿O no? ¿No es R7? ¿Cómo es? ¿7R o R7? No sé cómo es. CR7, bro. Ah, CR7. Ya. Ya, entonces ahora reemplazamos. Serían 5. 5 por la gravedad por el seno de 33. Y abajo quedaría 7 por 0,25, que es el radio. Ya, veamos. El 0,25 te lo da como encabezado. Sí, ahí está, pues, 25 centímetros, ¿no? El 0,25 sería 25 dividido en 100, ¿no? Por eso es 0,25. Y ahí me daría lo que es la aceleración angular. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería 5 por 9.81 por el seno de 33. Y esto partido por 7 por 0,25. Y eso me daría 15,26, 15,27 más o menos, aproximado. Entonces, como ya tengo la aceleración angular, recordemos que la aceleración angular realmente es, como recordemos que la aceleración angular al multiplicarla por el radio, obtengo la tangencial, pues, ¿no? Es decir, si yo sé que esto está girando a una cierta aceleración angular, si la multiplico por esa distancia, yo puedo obtener la aceleración, en este caso, que se origina acá, pues la aceleración tangencial ahí. La aceleración con la cual avanza esta esfera hacia abajo, que sería la tangencial. Ya, entonces esto fue lo que hice acá. La angular la multipliqué por el radio, que son 0,25 y obtuve 3,82. Ahí tengo esa aceleración. La pregunta es, ¿piden la aceleración? No, pero vuelvo a repetir, esa me va a permitir calcular la velocidad con la cual llega cuando pasaron 5 metros de avance. ¿Cómo calculo el coeficiente? Bueno, tengo que hacer las otras condiciones. Sumar la fuerza en X. Bueno, en X, ¿qué fuerzas tengo? Se refiere que el eje X es este. En X tendría lo que es la masa por la gravedad hacia acá. El eje X, el eje de donde se desplaza el cuerpo. Y para arriba tendría en este caso la fuerza F. Entonces tendría masa por gravedad menos F, igual en este caso a masa por aceleración, que estaría en el mismo eje. Eso es lo que dice acá. Acá está. Masa por gravedad por el seno de 33, que sería la componente en este caso en X, menos F, que sería la fuerza de roce, igual a masa por aceleración. Y esa no tiene descomposición porque está justo en el eje X. Despejo F. Bueno, para despejar F sería algo así. Vamos a copiar esto mismo acá, y le quede claro el despeje. Entonces el F, lo que está negativo, y lo paso positivo acá. Y resulta que ese que está positivo pasaría negativo. Ya, entonces ahora quedaría masa por gravedad por seno de 33 menos masa por aceleración. ¿Ya? Bueno, pero aquí la tengo al revés, parece, ¿no? Pero lo que pasa es que este era negativo acá.
Y después parece que lo cambié, no sé. Sí, porque acá me dio negativo. Ya, olvido esto de acá, ¿o no? No hice eso, al fin y al cabo. Y lo tiré negativo, ¿no es cierto? Tiré la masa y la aceleración en el mismo lado y este lo pasé negativo, ¿no? Pero como la F está negativa, reemplacé los 30, que es la masa, vale 30 la masa de la esfera, 30, ¿no es cierto? Los 30 por la aceleración, que son 3,82, ¿no es cierto? Y acá es, en este caso, menos 30 por 9,81 por el seno de 33. Entonces me dio negativo a ambos lados. Esta estaba negativa y me dio negativo esto también. Veamos eso en la calculadora. Serían 30. Serían 30 por 3,82 menos 30 por 9,81. Y eso por seno de 33. Ahí. ¿Cuánto da 45? Ahí voy a revisar bien. Cosa está bien eso que ingresé ahí o el otro. Ya. 30 por 3,82. Que es la aceleración, ¿cierto? Después era 30 por 9,81 por el seno de 33. Que no me pesca el mouse. 30 por 9,81 por el seno de 33. ¿Está bien? Quiere decir que el resultado este está mal escrito. Ya sería menos 47,69. No, 45 era. 45,69. Voy a calcular acá, a mano, a ver qué me da lo mismo. Seno de 33 el ángulo, sí, 33. Sí, está bien, 45 fracción, ya. Entonces esto sería 45. Después se multiplicó por menos 1 para que quiera positivo. Ahí sí. Ya, ese sería el valor de F, de la fuerza de roce. ¿Ya? Entonces, ahora, como yo tengo la fuerza de roce, y con la componente ni, o sea, con la suma de fuerza de ni, puedo sacar la normal. En I solamente tengo... ¿Qué fuerza tengo en I? Tengo la normal, obviamente aquí no tiene fuerza ni. No, porque la única fuerza es MA, pues no hay fuerza ni. Solamente hay fuerza ni en este lado, por lo tanto sería igual a 0. Tendría en este caso la normal hacia arriba y en este caso MG por el coseno de 33 hacia acá. Entonces eso es lo que se hace acá en I. Se dice que es... Bueno, esto está mal, sí. Ya, pero... o sea, es lo mismo. Debería haber sido así. Igual a 0, ¿no es cierto? Porque efectiva no hay. Lógicamente que después en el despeje queda lo mismo que estaba antes. Queda que la normal es igual a mg por coseno de 33. Lo mismo. Ahí, porque pasa, o sea, ahí. Obviamente porque estaba restando pasa sumando. Y ahí queda lo mismo que estaba antes. Entonces acá reemplazamos la masa por la gravedad y por el coseno de 33, no 32, 33. Y eso me da eso. Veamos en la calculadora por si me quiero que ingresar el número. Sería 30 por 9,81 por coseno de 33. Serían 2,46,82. Ya. ¿Qué tengo? Tengo la normal y tengo la fuerza de roce. ¿Cómo puedo calcular el coeficiente de roce? Se sabe que la fuerza de roce
es la normal por el coeficiente roce. Entonces, si yo quiero calcular el coeficiente roce, sería la fuerza de roce, que son los 45, partido por la fuerza normal. Y ahí me da el coeficiente roce. Y esto es lo que se hace acá abajo. Entonces acá abajo se despeja lo que es el coeficiente roce. Y aquí tendría que anotar el número que es 4569. Cuando el coeficiente roce es otro número. Dividido en los 2,4682. Serían 45,69 dividido en los 246.82. Y ahí me darían los 0,19. Los 0,19. Y ahí estaría el coeficiente de roce. Recuerden que la aceleración la tengo ya. Está ahí. Y me sirvió en este caso para calcular lo que era esa fuerza. Y también me va a servir para calcular la pregunta B, que es en este caso la velocidad. Entonces los datos que tengo es calcular la velocidad final, la inicial es 0, tengo la aceleración y tengo la distancia, porque me hablan de 5 metros. Ahí está, 5 metros, me hablan de 5 metros. Entonces ocupo esa fórmula para calcular la velocidad final. La velocidad inicial es 0, desaparece, me queda velocidad final al cuadrado igual a 2 veces aceleración por distancia. Aplico raíz cuadrada, me quedaría 2 por 3, 82 por 5. Y eso me dio 6,18. ¿Ya? Voy a verificar si esa aceleración parece que no la rehice, si está bien calculada, que era el angular, que eran 15,27 por 0,25. A ver, 15,27 por 0,25. 0,25 el radio, sí. 3,81, sí está bien calculada. 3,82 aproximado. Ya, y ahí en este caso yo podría ingresar eso en la calculadora. Me queda raíz de 2 por 3,82 por 5. Y ahí me daría 6,18. Ya, y aquí estaría lo que estábamos hablando antes. La otra condición. La otra condición es decir, el cálculo de la velocidad. Pero aquí me salté un paso. Ya. Resulta que si no hay rodamiento, esto se cancela, pues no habría esto, esta parte no habría esto, ¿no? No habría en este caso un momento de inercia por alfa, ¿no es cierto? Al no existir rodamiento. Al no existir rodamiento, existir solamente deslizamiento, como esto no rota, no tiene rotación, solamente lo único que tendría en este caso sería lo que es la fuerza peso y la normal en el eje Y, y en el eje X tendría que fuerza igual a masa por aceleración, no. Que sería fuerza roce igual a masa por aceleración. Entonces, sin rodamiento, si no tengo rodamiento, yo tendría lo que es la suma de la fuerza tendría la suma de las fuerzas en el eje X igual a la suma de fuerza efectiva, pero aquí no tengo rotación. Ah. Ya, entonces aquí yo tendría la única fuerza que tengo es la fuerza de roce, que iría hacia los negativos. Entonces, tendría fuerza de roce que sería igual a m por a. Y en el eje Y
el eje Y tendría, acá sería igual a 0. Tendría la normal hacia arriba menos la masa por la gravedad, y aquí es por coseno, ¿no es cierto? Estaría pegado, ¿no? Ahí sería, ¿no? Sería por coseno, ¿no? ¿Dónde estamos? Lo multiplicamos y le colocamos coseno. Igual a 0. Entonces lo que puedo calcular acá es la normal. La fuerza roce no la tengo. En esta condición no. ¿No es cierto? Ah, pero no tiene roce. Pues estoy puro bromándonos a que esto es 0. Ando puro leseándonos. No tiene roce. Pues. Entonces acá yo diría lo siguiente. Diría que la normal esto pasaría a pagar acá, ¿no? Sería la normal, sería igual a la... Sería igual a la masa por la gravedad por el coseno de 33. ¿Cuánto me da esta la normal? ¿La masa cuánto es? No me acuerdo ya cuánto es la masa. A ver, vamos a ver en el encabezado cuánto valía la masa. La masa eran 30 y la gravedad 981. Ya, y eso voy a tener que ingresarlo a una calculadora. Ya, y en una calculadora ¿cuánto sería? ¿Dónde está la calculadora aquí? Ya, entonces aquí sería en este caso 30 por 981 por coseno 33. Por 9.81 por coseno 33. Me iría 2.4682, eso lo había calculado. Dos, ¿cuánto era? Aunque esto que estoy calculando no me sirve ni una cuestión, sí, pero no importa. ¿Cuánto era 2.4682? 2.4682. Ya, vuelvo a la de arriba. Dije que no tenía roce, ¿no es cierto? Realmente tengo esta. Lo que pasa es que la había construido mal. Ya, el roce no lo tengo, ¿no es cierto? Ya, que el roce es negativo, por eso no me cuadraba. Pero olvidaba que tenía la fuerza peso. Masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad la tenía y por eso estaba olvidando. Entonces por eso encontraba que algo no me cuadraba. Esta viene para acá. Y esa va para allá, pues esa fuerza, esa componente no la había representado yo. Entonces esta viene para acá y esa va para allá. Esta que es negativa, que es la fuerza de roce que es negativa, y esa es positiva. La fuerza de roce es que es 0, no hay. Pero recuerde que no vamos a tener roce, está en deslizamiento puro. Entonces acá yo coloco mg por el seno del ángulo. Y el ángulo es 33.
Entonces acá en esta condición ese es 0. Eso es lo que estaba hablando recién. Bueno, la masa la puedo eliminar también. Se va la masa. Y se va la masa de acá. Entonces me quedaría gravedad por seno 33. Eso es la aceleración. Entonces la aceleración ahí sí, sería la gravedad, que son 981 por el seno de 33. Y ahí me tendría que dar los 5 y fracción, parece que salía abajo. Ya serían los 981 por el seno de 33. Seno. 5, ahí está, 534. Ya, entonces ahí estarían los 534 que no lo había considerado antes, que aparecían ahí mágicamente, pero no había una explicación de por qué habían aparecido. Aquí está la explicación de por qué. Ahí están los 534. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, entonces ahí tendría la aceleración y esa aceleración la reemplazo a la misma fórmula y obtengo esa velocidad. Entonces, si yo veo, doy cuenta cuando no hay roce, cuando solamente se desliza, no hay rotación, la velocidad es más grande que cuando hay rotación, porque es menor la velocidad. Y eso sería todo.